Muy buenas noches, estimados hermanos. Iniciamos en este tercer domingo de Cuaresma. La palabra de Dios siempre es una luz en nuestro camino, es un faro que va iluminando nuestra vida. En este domingo tercero de Cuaresma nos habla pues precisamente cómo esta Cuaresma es un camino, ¿verdad?, que nos lleva a la casa del Padre. Como dice Lucas 15, que el hijo pródigo fue a la casa del Padre. Entonces la Cuaresma es como ese camino a la casa del Padre. Eh, este camino nos lleva pues a la Pascua. La Pascua pues tiene su origen en la tierra, no tiene su origen en la tierra, sino en el cielo. ¿Y por qué nace la Pascua? Porque nace de la compasión de Dios, que oye el grito de los oprimidos, ve los sufrimientos y decide intervenir. Por eso nace la Pascua. El pueblo del éxodo que se libera, es el éxodo, la liberación. Entonces la Pascua no nace en la tierra, nace desde el cielo, porque Dios ve pues que el pueblo está sufriendo, que está oprimido, y a Dios le duele que su pueblo sufra. Y por eso pues Moisés libera al pueblo. Entonces el término Pascua significa el paso de Dios. Este paso de Dios pues por nuestra vida. Dios siempre está pasando por nuestra vida y debemos de darnos cuenta ese paso de Dios por nuestra vida. Esa es la Pascua, porque se habla mucho en el lenguaje cristiano el término de la Pascua y necesitamos de saber lo que es. Más adelante se va a profundizar, ¿verdad?, ya que estemos en el tiempo pascual, pero toda la Cuaresma es para vivir la Pascua. O sea, la Cuaresma no tiene sentido si no vivimos la Pascua del Señor. Entonces Dios se aparece a Moisés en la zarza ardiendo. Es una, digamos, manifestación de Dios. Y por eso le dice a Moisés: quítate las sandalias porque estás en suelo sagrado. Dios se manifiesta como el que es en esa zarza ardiendo, ¿verdad? Dios es ese fuego ardiendo que quiere encender nuestras cenizas. Obviamente para eso es la Cuaresma, ¿verdad? La Cuaresma es para encender el fuego de Dios en nuestro corazón. La mayoría a lo mejor estamos pues envueltos en soberbia, en envidia, en lujuria, en muchas actitudes que no nos ayudan a crecer. La mayoría de nosotros pues estamos envueltos en todo ese tipo de situaciones. La Cuaresma es ese tiempo privilegiado pues para alcanzar a Dios, para caminar a la casa del Padre. Pero entonces el Evangelio nos habla de otro nombre del éxodo, digamos, un nuevo éxodo, ya no como el éxodo en el pueblo de Israel que se dio del paso de la esclavitud a la libertad, sino el éxodo que nos habla el Evangelio de hoy es la conversión. Conversión, ¿verdad?, en el lenguaje bíblico nos indica el paso de un lugar a otro, no, sino precisamente de un modo de vivir a otro. No solamente es el paso de un lugar a otro, digamos, esa conversión, sino es también de un modo de vivir a otro. Entonces la palabra conversión, oída en este contexto de Cuaresma, nos recuerda una cosa fundamental: que Dios hace el 99.9% de todo, de la salvación, y que nosotros solamente ponemos el 1%, que es nuestra conversión, ¿verdad? Y esta es la anécdota que se daba en la Edad Media, ¿verdad?, de ese hombre que iba a ser colgado, ¿verdad?, por sus deudas, y que en ese momento pasa el rey con la reina y los súbditos. Entonces pues aportan lo que debía ese hombre para que no lo colgaran. Pero pues el que lo iba a colgar, el verdugo, dice: pero todavía faltaba una monedita, y dice: como falta esa monedita, pues lo voy a colgar. Entonces el hombre que iba a ser colgado se acuerda que traía una moneda y saca la moneda, y es como se llega a salvar. O sea, el rey pone pues todo casi, la reina también pone una parte, y los súbditos también ahí se empiezan a pues bolsear y sacan lo demás. Entonces el rey representa a Cristo, que Él nos da la salvación. María y los santos representan pues a la reina o sea, y a los súbditos, pues ellos dan las gracias de Cristo, ¿verdad?, también.
pero no se puede lograr esa salvación si no hay esa libertad de la persona. Entonces por eso se nos invita pues a la conversión, a un cambio en este tiempo de Cuaresma. Por eso dice también pues la palabra de Dios, ¿verdad? Señalando esa catástrofe, pues si no se convierten de la misma manera perecerán, ¿verdad? Es decir, hay que ver las circunstancias de las cosas desde la óptica de la conversión. Cada uno de nosotros tomar nuestra responsabilidad, pero no basta con asumir la responsabilidad y decir, sí, soy consciente de que debo de convertirme porque tarde que temprano también a mí me puede llegar una situación difícil, como habla de esa situación de muerte, ese accidente que les pasó ahí a los galileos, y que era muy común que los romanos, ¿verdad? A veces dice el historiador Flavio Josefo, dice que a veces entraban los romanos a provocar ahí los soldados al templo, y que era muy seguido, a veces se daban situaciones entre los judíos y los romanos y ahí se mataban, había accidentes pues, y a veces también se caían cosas y se mataban. Entonces dice Jesús, y si no se convierten de la misma manera perecerán, es decir, asuman su realidad, un día el Señor pues nos va a llamar. Entonces no le echemos la culpa ni a Pilato ni a los judíos, o sea, esa era una controversia que querían que Jesús contestara. Entonces a lo que vamos es que uno tiene que asumir con responsabilidad su compromiso y llegar a la conversión. Pero también dice la higuera tiene que dar frutos, porque una higuera estéril, una higuera que no da frutos, pues que da frutos amargos o frutos estériles que no sirven. Entonces no solamente hay que asumir nuestra responsabilidad y tener conciencia, sino también dar frutos como cristianos, frutos de libertad, frutos de paz, frutos de conversión, frutos de amor para los demás. Esa es una verdadera Pascua y es a lo que nos invita el Señor en este domingo tercero de Cuaresma. El Señor los bendiga, el Señor les dé su gracia, su espíritu, para que nosotros también demos frutos dulces, para que nosotros asumamos nuestra responsabilidad y podamos nosotros ir caminando hacia la Pascua, hacia la vida, caminando pues hacia el Señor Jesús que nos ama. Mi bendición para ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, esté con ustedes y permanezca para siempre.